Buenos días a todos, espero y estén muy bien, disfrutando del calor del verano y de la lluvia y todo. Y pues bueno, vamos a empezar y con un poquito de adoración y oración y solamente como para ponernos a escuchar y a poner atención a Dios. Te invitamos, Espíritu Santo, esta mañana. Padres, queremos escuchar tu voz. Te pedimos que tú vengas y te hagas presente en nuestras vidas. Tú cantabas sobre mí. Eres tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu vida en mí. Eres amable hacia mí. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de mí, deja el revivir hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo y no lo merezco, mas no te dejas entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Tu amor luchó por mí. Eres tan bueno para mí. Aún yo sin valor, pagaste todo por mí. Eres amable hacia mí. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de mí y deja el revivir hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome.
No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, no hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo y no lo merezco, mas no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. La calma de mi ser, en la paz escucho tu voz. Llenas mi corazón y no puedo describirte con palabras, pues Cristo eres más que un amigo, Cristo eres más de lo que puedo expresar. Tu gracia y amor nunca fallan, tu misericordia me sana, traes gozo a mi ser, gozo a mi ser. Anhelo adorarte, oh mi Rey, y anhelo traerte ofrendas de amor. Y llenas mi corazón y no puedo describirte con palabras, pues Cristo eres más que un amigo, Cristo eres más de lo que puedo expresar. Tu gracia y amor nunca fallan, tu misericordia me sana, traes gozo a mi ser. Cristo eres más que un amigo, Cristo eres más de lo que
nunca falla. Tu misericordia me sana, traes gozo a mi ser, gozo a mi ser. Te damos gracias, Jesús, por tu amistad. Pedimos de tu compañía y de tu presencia en nuestras vidas. Te queremos más y más. Te amamos. Amén. Buenos días. Gracias a Dios por la oportunidad de estar otra vez juntos, reunidos de esta forma. Gracias a Dios porque podemos estar conscientes que la iglesia no es un edificio, pero es la reunión, es la gente, cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dice que somos templos del Espíritu Santo. Y cada vez que nos reunimos, eso se convierte en una parte del cuerpo de Cristo, una parte de la iglesia alrededor de todo el mundo. Así que durante este tiempo podemos tener la oportunidad de continuar siendo la iglesia, no solamente porque podemos reunirnos y escuchar el mensaje y adorar, pero también porque podemos ser la expresión del amor de Dios donde quiera que estemos. Donde quiera que estemos podemos seguir expresando el amor de Dios, podemos seguir buscando y aprovechando oportunidades para ser de bendición para otros. Hoy quiero continuar y terminar de hecho con la primera parte o el primer grupo de dones espirituales que el apóstol Pablo nos describe en el libro de Primera de Corintios capítulo 12. Los dones espirituales son regalos de Dios que Él proporciona a cada creyente como Él quiere. No son dados en ninguna manera y en ningún momento para el beneficio personal, sino para el beneficio de los demás. Son las manifestaciones de Dios que van más allá de lo racional y son dadas por Dios con el propósito de que el ministerio se realice para el bien del cuerpo de Cristo. El propósito de los dones es edificar, animar, equipar a los santos y glorificar a Dios. Vamos a leer una vez más esta lista que está en Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 8 al 10. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Hoy vamos a aprender acerca de los dones de inspiración o de habla, los cuales relacionamos o identificamos con la boca de Dios. Desde el principio, Dios ha sido un Dios que habla. Cuando leemos la Biblia en el primer capítulo, Dios habló y trajo el mundo a existencia. Después leemos en el libro de Génesis que Dios hablaba con sus hijos Adán y Eva. De hecho, Dios dice en la Escritura que se reunía con Adán y Eva para platicar en el paraíso que Él había provisto para ellos. Dios habló con Noé y le dio instrucciones para construir un arca. Dios habló con Abraham y lo llamó a dejar su pueblo y su parentela para perseguir ese sueño, esa visión que Dios le dio. Dios habló con Moisés y por medio de Moisés habló con sus hijos, con el pueblo de Israel. Dios
instituyó la profecía y por medio de, al principio por medio de Eldad y Medad, que leemos en el libro de Números capítulo 11, y después por medio de todos aquellos que él mismo designó o llamó profetas. En la primera página del Nuevo Testamento, tal como lo tenemos el día de hoy, aun cuando el Evangelio de Mateo no haya sido el primero en escribirse, pero es el primero que está en el orden del Nuevo Testamento, encontramos a Dios hablando con José. Dios, por medio de sueños y un ángel, habla con José en cuanto al embarazo de María. Jesús vino al mundo como el portavoz supremo que habló a la humanidad y fue la voz de Dios anunciando el evangelio del reino y haciendo las obras de Dios, sanando con su palabra y proclamando la libertad a los cautivos, vista a los ciegos, etcétera, etcétera. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3 dice así: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. A lo largo del Nuevo Testamento vemos a Dios como un Dios que habla, un Dios que no solo desea que estemos en comunión y en comunicación con Él, sino además como un Dios que desea comunicarse con nosotros de manera continua. Nuestro Dios no es un Dios callado, no es un Dios mudo, sino uno que ha provisto los medios para que podamos comunicarnos con Él y Él con nosotros. El primer grupo de dones que estudiamos dentro de este grupo total incluía el don de palabra de sabiduría y el don de palabra de conocimiento, que también son dones que hablan. Por medio de ellos podemos recibir un poco de la sabiduría y del conocimiento inmenso e infinito de Dios para un momento específico y una situación o circunstancia específica. Ahora, al llegar al final de este listado, de este primer listado que nos da el apóstol Pablo en el libro de Corintios, de los dones del Espíritu, encontramos que este último grupo de dones también fueron provistos por Dios con el propósito de estar en comunicación. Una vez más nos demuestra su interés y la importancia que tiene la comunicación con Él constantemente. Los dones de este grupo son profecía, hablar en diversas lenguas e interpretación de lenguas. Les recuerdo que este grupo de dones lo identificamos con la boca de Dios. El primer don, profecía. Profecía es declarar el latido del corazón de Dios por su iglesia, con el propósito de edificarla y bendecirla. Profecía no solo es un don, aptitud o talento que alguien posee, pero significa enunciar las palabras dadas por el Espíritu Santo en una situación particular y que por supuesto dejan de fluir cuando las palabras se terminan. De las diferentes listas de dones que Pablo menciona o que encontramos en el Nuevo Testamento, porque también Pedro menciona una lista de dones, el único don que parece permanecer o que es constante es precisamente el don de la profecía o el profeta. En el mundo griego, en la época de Pablo, la profecía no era algo que solo se hablaba por inspiración. El filósofo Platón había puesto un precedente enseñando dos clases de profecía. Una se llamaba profecía mántica o también profecía de inspiración, que quien hablaba esta clase de profecía lo hacía bajo el impulso o incluso bajo la imposición divina, y es como si estuviera poseído por un Dios y se convertía en el portavoz de ese Dios.
La otra clase de profecía era la profecía de interpretación, la cual era una habilidad que se adquiría, y en esta el profeta tenía la habilidad de interpretar ciertas señales y presagios por medio de un discernimiento racional. Esto se vio más claramente en lo que se llama o se conoce como el oráculo de Delfos, cerca de la ciudad de Corintio, en el cual Pitia, que por cierto el oráculo resulta que era una mujer, hablaba en un estado de éxtasis, y el profeta tenía que interpretar lo dicho por ese oráculo, y para hacerlo usaba de su discernimiento racional. Hoy día la iglesia hace esa distinción y opta por la última clase de profecía que enseñó Platón, y así la profecía se ha convertido en alguna forma como predicar la interpretación de la Biblia. En el campo de la teología dispensacionalista, casi siempre se mantiene este significado para la palabra profecía. Sin embargo, Pablo la ve como una palabra de revelación, y por el otro lado se mantiene firme por completo dentro de la tradición hebrea de la profecía como una expresión inspirada. El mismo Pablo nos da un resumen sobre la enseñanza sólida en cuanto a la profecía en el libro de Primera de Corintios en el capítulo 14. Vamos a ver algunos puntos. La profecía consiste en palabras que edifican, animan, consuelan, fortalecen. Primera de Corintios 14:3. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. La profecía también descubre los secretos del corazón de los no creyentes y revela que Dios está presente en medio de la reunión. Primera de Corintios 14, versículos 24 y 25. Pero si uno que no cree o que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando: realmente Dios está entre ustedes. Recuerdo que cuando empecé, siendo adolescente, que empecé a reunirme en la iglesia, cada vez que iba a la iglesia yo pensaba que estaban hablando de mí por las prédicas, como que todo lo que se predicaba era para mí. Entonces, finalmente, después de los años, entiendo cómo el Espíritu Santo estaba profetizando por medio del predicador y hablando a mi corazón. La profecía también debe ser examinada o puesta a prueba. Pablo anima a la iglesia de Corinto a discernir lo que hablaban. Es necesario comprobar el contexto de la profecía y comprobar si está confirmando lo que Dios ya está haciendo. Hay que probar si está cumpliendo con su propósito de edificar, animar y consolar. Porque la profecía no es para avergonzar a la gente, no es para denigrar a la gente, ni mucho menos. Hay que probar también o examinar a quienes profetizan para asegurarnos que lo que está diciendo es verdadero. Primera de Corintios 14:29. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Finalmente, Pablo anima a la iglesia a buscar y desear los dones, todos los dones, pero más en la profecía. Sin embargo, hace un énfasis muy interesante en el versículo 1 del capítulo 14 de Primera de Corintios. Empéñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Notemos cómo antes de cualquier don, el apóstol Pablo anima a la iglesia a buscar seguir el amor, a dirigirse por el amor,
a Dios sobre todas las cosas, amor al prójimo como a nosotros mismos. Nos recuerda las palabras de Jesús cuando dijo: en esto conocerán que son mis discípulos si tienen amor los unos por los otros. Recordando lo que dijo el apóstol Pedro: el amor cubrirá multitud de pecados. También lo repite el apóstol Santiago y también lo encontramos en el libro de Proverbios. Como la clave esencial para funcionar en los dones es el amor. Amor a Dios, amor al prójimo. En el Antiguo Testamento encontramos muchos ejemplos de este tipo de profecía. Uno de ellos es con Gedeón, que estaba junto con su ejército, muy numeroso, por cierto, a punto de enfrentar a sus opresores madianitas. Un ejército de 32,000 soldados, y en medio de todo esto Dios le manda a que les diga esto. Jueces capítulo 7 versículo 3. Anúnciale ahora al pueblo: cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así que se volvieron 22,000 y se quedaron 10,000. Si conocemos el resto de la historia, nos damos cuenta que todavía era un ejército que Dios consideró demasiado grande para enfrentar a los enemigos, aunque ciertamente el ejército enemigo era mayor todavía. Pero Dios le da instrucciones a Gedeón para que haga todavía un nuevo recuento y regrese a casa a algunos otros de los soldados, y finalmente el ejército, que era de 32,000, se queda con 300, y con eso Dios les da una gran victoria. En el Nuevo Testamento encontramos también una variedad muy amplia de profecías que edifican, exhortan, desafían, animan y consuelan. En el libro de Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo habla con la iglesia con respecto a unas preocupaciones que tenían ellos sobre los que habían muerto en Cristo. Gente que tenía dudas, que no sabía qué iba a pasar, cómo iba a suceder el regreso del Señor, iban a volver a ver a sus familiares, etcétera, etcétera. Y Pablo escribe lo siguiente, Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 18. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. El siguiente don es hablar en diversas lenguas. Esto significa hablar siendo inspirado por el Espíritu Santo. Es muy importante saber y tener en claro que en este don la mente no toma parte. Es hablar un lenguaje que la persona que lo habla no lo aprendió, y por cierto puede ser un lenguaje natural o puede ser un lenguaje espiritual. Algunos factores importantes de entender con respecto a este don, de lo cual tanto Lucas como Pablo escribieron, son: número 1, Pablo escribió la carta a los Corintios antes de que Lucas escribiera el libro de los Hechos. Ambos, Pablo y Lucas, eran teólogos, por supuesto sabían de qué estaban hablando. El libro de los Hechos es considerado como historia teológica. Fue escrito por Lucas como si fuera una segunda parte de su evangelio. Tanto Pablo como Lucas ven al Espíritu Santo como la fuente de poder e inspiración para capacitar a la iglesia para que se realice su tarea en la tierra. Hechos 1:8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Efesios capítulo 4 versículos 11 y 12.
Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. El último de los dones en este listado, interpretación de lenguas. Esto es una inspiración dada por Dios para hablar el lenguaje de los oyentes, dándole el equivalente dinámico de lo que fue hablado en lenguas. Estos dos dones, hablar en lenguas e interpretar en lenguas, son dos caras de la misma moneda. Están tan interrelacionados que el apóstol Pablo ni siquiera puede concebir un don sin el otro en el servicio de adoración. Todos los dones espirituales son tratados como un acto de servicio y como una manifestación para el bien de los demás. Un don es un servicio dado al cuerpo de Cristo para el bien de ese cuerpo y por lo tanto, Pablo explica, en la reunión de la iglesia no debería de practicarse el don de hablar en lenguas a menos que esté presente también el don de la interpretación. Primera de Corintios 14:13 dice, por esta razón el que habla en lenguas pida en oración el don de interpretar lo que diga. El don de interpretación de lenguas no es independiente, sino que es para darle significado a la lengua siendo hablada para que sea comprensible. Al ser comprensible, edifica y anima a los demás. Si alguien habla en lenguas y no hay quien interprete las lenguas, entonces debe guardar silencio y orar en voz baja para sí mismo y para el Señor. Este es un don sobrenatural y no es un talento natural para traducir. Este don, igual que todos los otros dones, debe de ser ejercitado con orden. Primera de Corintios 14:39 al 40. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hable en lenguas, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Recordemos que nuestro Dios es un Dios que habla y su anhelo es hablarnos. Derrama sus dones sobre diferentes personas, desde la predicación de la palabra y los dones de inspiración y de habla, con el propósito de edificarnos, animarnos, fortalecernos, consolarnos, reprendernos, corregirnos, enseñarnos, etcétera, etcétera. La palabra final para el día es: no dejemos de orar y de pedir que venga la presencia de Dios, de pedir, ven Espíritu Santo, con tu presencia, con tus dones, con tu amor, porque recordemos que es el Espíritu Santo quien derrama el amor de Dios en nuestros corazones, y esa debe de ser la inspiración, el motor y el motivo para que podamos fungir o funcionar o ejercitar los dones. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por tu presencia, por tu bendición, por tus dones, por tu interés en comunicarte con nosotros y en que nos comuniquemos contigo. Por tu anhelo, Señor, para que busquemos tu rostro, al grado de que dices que no estás lejano, que podemos buscarte con la certeza de que te vamos a encontrar. Gracias por tu amor, tu bendición, tu sustento, tu provisión. Derrama tu sanidad, Señor, sobre nuestra tierra. Derrama tu perdón por nuestros pecados que se han acumulado generación tras generación. Por favor, perdónanos y concédenos la sanidad de nuestra tierra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, tengan una excelente semana y nos veremos pronto.